Podemos definir al patrimonio neto como la diferencia entre activo y pasivo. También podemos decir que es la participación efectiva de los dueños o socios, la verdadera riqueza que ellos tienen, porque a los bienes le estamos restando las deudas y nos queda la verdadera riqueza que poseen los dueños o socios. Y también podemos denominarlo capital propio. Es el dinero que los socios aportaron a la empresa más las utilidades que no retiraron. Es una de las fuentes de financiación. Los dos grandes rubros que lo componen son los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Dentro de aportes de los propietarios, las cuentas que tenemos son el capital social, que representa el valor nominal de las cuotas, acciones o partes de interés, según el tipo societario de que se trate. Si son sociedades anónimas o en comanditas por acciones, el título que representa, el capital acciones, en las SRL, cuotas, y en el resto de las sociedades partes de interés. La reexpresión de esta cuenta se expone por separado en la cuenta ajuste del capital. Los aportes irrevocables son aportes a cuenta de futuras emisiones de acciones. Y también dentro de aporte de los propietarios podemos tener primas y descuentos de emisión. Las primas son aportes en exceso del valor nominal y los descuentos aportes en defecto del valor nominal. Las reservas son los resultados que se retienen por voluntad legal, estatutaria o porque lo decide la asamblea. La reserva legal la establece el artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales y es igual al 5% del resultado del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social. Siempre que digo capital social, tengo que tomar las cifras capital más ajuste del capital. Bueno, la reserva estatutaria es la que está establecida por el contrato y la reserva voluntaria es la establecida por asamblea. Los resultados no asignados son aquellos que va a tratar la próxima asamblea, que son los que están a la espera de una asignación, de un destino. Bueno, la cuenta capital social aumenta por nuevos aportes en la suscripción y también puede aumentar por capitalización de utilidades, que es la afectación de resultados no asignados por asamblea. Es decir, que la asamblea puede decidir, en lugar de distribuir dividendos en efectivo, hacerlo en acciones. Y eso es lo que llamamos capitalización de utilidades, a los dividendos en acciones. Los aportes irrevocables son aquellos que se hacen a cuenta de futuras emisiones de acciones. Estos serían los movimientos que aumentan el capital social. Y las reducciones tenemos dos tipos. Una es nominal o contable. Es una reclasificación de cuentas del patrimonio neto. Acá no hay devolución de aportes a los socios. Y se realiza por el artículo 206 y 205 de la Ley de Sociedades Comerciales. En el primer caso es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y es el 50% del capital. Pero también puede ser voluntaria, dispuesta por la Asamblea Extraordinaria. Y la real efectiva es el caso en que hay una devolución de aportes a los socios. Serían los casos del artículo 220, compra de acciones propias, 223, amortización de acciones, y 245, derecho de receso de la Ley de Sociedades. Vamos a ver los asientos. Cuando se constituye la empresa o cuando se decide aumentar el capital, se realiza en dos etapas. Una es la suscripción, que es el compromiso de aporte.
y otra es la integración, cuando ese aporte se entrega. El asiento de suscripción depende del tipo de sociedades, ¿no? En la sociedad de capital lo identificamos como accionistas y en las sociedades de persona utilizamos la cuenta socio XX cuenta aporte para representar el aporte comprometido por los socios y la contrapartida capital social. Luego, en el momento de la integración, puede ser en efectivo o en especie. Se debita el efectivo o el bien o el valor de mercado del bien entregado y como contrapartida, bueno, la cuenta que inicialmente utilizamos, accionistas o socio XX cuenta aporte. Cuando los aportes se hacen en efectivo, no vamos a tener inconveniente, pero cuando se hace en especie, vamos a tener diferencias que pueden ser a favor o en contra de la sociedad. Si son a favor de la sociedad, la cuenta que representa el aporte comprometido va a quedar sin saldar. Pero si son a favor del socio, vamos a tener que usar su cuenta particular para acreditar la diferencia, o en las sociedades de capital que los socios no tienen cuenta particular, vamos a usar la cuenta acreedores varios. Para evitar esta diferencia, en el contrato se le puede establecer un valor a los bienes, pero este valor no puede ser superior al valor de mercado. Bueno, los aportes irrevocables, vamos a ver luego cuáles son los requisitos que tienen que reunir para poder registrarse dentro del patrimonio neto. El asiento que hacemos es caja a aportes irrevocables. Acá vemos el punto de la RT 17 que trata el tema de aportes irrevocables, 17, 5, 19, 1 y 3, aportes a cuenta de futuras emisiones de acciones. Tienen que reunir los requisitos de ser efectivamente integrados. Acá no hay un compromiso de aporte como pasaba en el aumento de capital. Acá tiene que ser efectivamente integrados para poder tomarlos dentro del patrimonio neto. Tiene que haber un acuerdo escrito y el acuerdo escrito tiene que indicar que el aportante mantendrá su aporte salvo que la asamblea decida su devolución. Es decir, es irrevocable para el socio, no para la sociedad. O sea, la sociedad puede decidir su devolución. Entonces, el aportante mantendrá su aporte salvo que la asamblea decida la devolución. Tiene que estar destinado a convertirse en acciones y las condiciones para la conversión. Y también otro requisito es que tienen que estar aprobados por la asamblea u órgano administrativo a referéndum de ella. La reducción de capital habíamos dicho que puede ser nominal o contable. Y aquí no hay una devolución de aportes a los socios, sino que es una reclasificación de cuentas dentro del patrimonio neto. Entonces, tenemos que, si vamos a, esto se hace para absorber pérdidas, o sea, para eliminar resultados negativos. Entonces, resultados no asignamos, lo acreditamos para eliminar ese resultado negativo. Si es una reducción de capital, esto quiere decir que capital social y la proporción correspondiente de ajuste del capital lo vamos a debitar. Y bueno, y también las reservas. En este caso, la reducción efectivo real, que eran los casos de compra de acciones propias, amortización de acciones y ejercicio del derecho de receso, acá hay una devolución de aportes. Entonces, también debitamos capital social y la correspondiente ajuste de capital, pero como contrapartida no va a ser una cuenta de patrimonio neto, sino va a ser una cuenta de pasivo.
Por eso decimos que es un movimiento genuino. Aquellos movimientos que modifican el total de patrimonio neto, decimos que son movimientos genuinos. Esto es importante tener en cuenta para la confección del estado de evolución de patrimonio neto, porque los movimientos genuinos son los que se registran en la columna total, porque modifican el total del patrimonio neto. La afectación de resultados por asamblea. Comentamos que resultados no asignados son aquellos que están a la espera de que la asamblea le dé un destino específico. Entonces, cuando ello ocurre, debitamos la cuenta resultados no asignados y la contrapartida pueden ser reservas, si se decide dividendos en acciones, capital social, si son dividendos en efectivo, dividendos a pagar en efectivo, y acá honorarios a pagar a directores y síndicos. Estos son los destinos que se le pueden dar a los resultados no asignados. Vemos que la constitución de reservas, resultados no asignados a reservas, no es un movimiento genuino, porque es una reclasificación entre cuentas de patrimonio neto, y entonces en el estado de patrimonio neto, de evolución de patrimonio neto, van a aumentar y disminuir en otra columna, pero no la vamos a anotar en el total. Lo mismo que los dividendos en acciones. Acá podríamos usar la cuenta dividendos a pagar en acciones, pero yo acá estoy usando capital social para que se entienda que en realidad este no es un movimiento genuino, sino que es una reclasificación entre cuentas de patrimonio neto. Bueno, cuando se distribuyen dividendos en efectivo, cuando se toma esa decisión, la contrapartida, el resultado no asignado y una cuenta de pasivo, dividendos a pagar en efectivo. Esta es una cuenta también monetaria. Esto significa que estamos frente a un movimiento genuino, porque no es una reclasificación entre cuenta de patrimonio neto, sino que es una cuenta de patrimonio neto contra una cuenta de pasivo. Lo mismo ocurre con los honorarios a pagar directores y síndicos. Hacemos el asiento. Resultados no asignados a honorarios a pagar. Una cuenta de patrimonio neto y una cuenta de pasivo. Es un movimiento genuino que anotamos en el total del estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, con respecto a la anticuación para hacer el ajuste por inflación, para el caso del capital, los nuevos aportes se toma la fecha de suscripción. Para la capitalización de utilidades y el saldo inicial, el cierre anterior. Para los aportes irrevocables, la fecha de integración. Y para las primas y descuentos de emisión, igual que capital, la fecha de suscripción. Las reservas, la fecha de cierre anterior, porque son resultado del cierre anterior que la asamblea decide constituir reservas. Los resultados no asignados, bueno, vamos a tener diferentes movimientos. Vamos a tener el saldo inicial que se va a reexpresar por el cierre anterior. Pero vamos a tener la afectación por asamblea, que es el asiento que vimos anteriormente. Vamos a buscarlo. Lo teníamos para ver los movimientos. Acá está. Bueno, entonces, este movimiento tenemos que reexpresarlo separadamente del saldo inicial de resultados no asignados. Resultados no asignados es una empresa, es una cuenta
que no se reexpresa por un único coeficiente, sino que tenemos que ir separando sus importes. El saldo inicial lo reexpresamos por el coeficiente de cierre anterior, pero este débito por la afectación de la asamblea lo tenemos que descomponer en todas estas cifras. Entonces, los importes que destinamos a reserva y capital social, el coeficiente va a ser el del cierre anterior también. Pero el importe que afectamos a dividendos y honorarios, tomamos la fecha de asamblea. Esto tienen que tener en cuenta que nosotros no es que estamos reexpresando dividendos a pagar en efectivo ni honorarios a pagar a directores y síndicos, porque estas cuentas son cuentas monetarias y no las reexpresamos, sino que estamos reexpresando resultados no asignados y todas las cuentas de patrimonio neto están en moneda de origen y se reexpresa. Entonces, esto lo tomamos para anticuar este movimiento de resultados no asignados. Bueno, volvemos a donde estábamos. Entonces, saldo inicial, capitalización de utilidades, constitución de reservas, cierre anterior. Y la afectación por pago de dividendos y honorarios en efectivo, la fecha de asamblea.